Hola, ¿qué tal amigos? Hoy en Conociendo con Pedro hablaremos de los campeones de boxeo que se retiraron sin derrotas en su carrera profesional. Comencemos. James Curran Barry, Jimmy Barry, nació el 7 de marzo de 1870 en Chicago, Illinois. Fue un exboxeador estadounidense, conocido en su época como el Pequeño Tigre. Se retiró invicto con un registro de 59-0-10, la mayor cantidad de victorias de cualquier campeón mundial del boxeo invicto. Participó en 72 combates, pero oficialmente se contabilizaron 70 debido a que los otros dos restantes fueron decisiones periodísticas, en ese entonces conocidas como Newspaper Decision, que no se contaron en las estadísticas de victorias, derrotas o empates independientemente del resultado final. Según el Salón Internacional de la Fama del Boxeo, Barry terminó su carrera boxística con un registro oficial de 70 combates, 59 victorias, 39 por nocaut y 0 derrotas. Murió en un sanatorio de Chicago el 5 de abril de 1943, tras una enfermedad que duró 4 años y que, según fuentes, pudo haber sido tuberculosis. Después de los servicios en la iglesia de la Inmaculada Concepción, fue enterrado en el cementerio Calvary, un cementerio católico en el suburbio de Evanston, Chicago. Joseph William Calzaghe nació el 23 de marzo de 1972 en Londres, Inglaterra, más conocido como Joe Calzaghe, un exboxeador retirado que fue varias veces campeón del mundo de peso supermediano y semipesado. Se retiró en febrero de 2009 con un récord sin derrotas, siendo el cuarto europeo junto con Terry Marshall, Michael Lowell y Sven Ottke en retirarse como campeón del mundo invicto. Después de retirarse, Ricky Hatton le describió como el mejor luchador británico de la historia. Antes de su retirada, fue nombrado por la revista The Ring en el top 10 como uno de los mejores boxeadores del momento. En ocasiones se referían a Calzaghe como el dragón italiano, debido a su padre que es italiano de Cerdeña y su madre galesa. Calzaghe es uno de los boxeadores de los últimos años que ha retenido durante más tiempo un título. El título de la WBO de los pesos supermedianos lo mantuvo durante más de 10 años. Ha sido campeón de los 4 organismos de boxeo más importantes del mundo de los supermedianos, reinando durante un tiempo con 3 de los 4 títulos a la vez. También ha sido campeón de The Ring, del peso supermediano y del peso semipesado. Joe fue grabado con una cámara oculta en la que mostraba cómo el púgil consumía cocaína. El galés pidió disculpas a través de su web, en la que decía que lo sentía por haber consumido ocasionalmente la droga. Mijail Leú nació el 13 de febrero de 1969 en Hunedoara, distrito de Hunedoara, en Rumania o Rumanía, también conocido con el sobrenombre de Michael Lowell. Es un exboxeador que vivió en Hamburgo. Fue campeón del mundo de peso welter de la Organización Mundial de Boxeo, OMB. Comenzó a boxear a la edad de 18 años en 1977 en el club de Hunedoara. Siguiendo con su carrera ascendente, ganó el campeonato nacional durante los años 1983, 1984, 1985 y 1986. En 1987 se convirtió en el campeón del mundo junior. Durante su carrera amateur, disputó 200 combates y ganó 90 de ellos. En 1991 pasó a ser profesional, peleando en Alemania bajo el nombre de Michael Lowell. En 1994 ganó el campeonato de Alemania Intercontinental, ganando a Stefan Schramm en los puntos. Más tarde dejaría este título vacante sin defenderlo ninguna vez. Consiguió una oportunidad por el título de la OMB Intercontinental en 1995, venciendo por nocaut técnico en la 11ª ronda a Craig Hawk. Al igual que hizo con su anterior título, lo dejó vacante sin realizar ninguna defensa. En 1997 peleó contra Santiago Samaniego por el título vacante de la OMB de peso welter. El combate lo ganó por una decisión unánime, siendo de esta manera el segundo rumano de la historia en conseguir ser campeón del mundo del boxeo profesionalmente tras Leonardo Deroftel.
Mijaíl se retiró tras una defensa de su título contra Michael Carruth, siendo el segundo europeo tras Terry Marsh en retirarse como invicto siendo campeón del mundo. Debido a una lesión, se vio obligado a abandonar el mundo del boxeo, pero pasó a ser piloto de rallies, convirtiéndose más tarde en el campeón nacional de rally. Debutó en su carrera de rally en 1998 con un Ford Ka, habiendo participado previamente en una carrera en 1994. En el 2001 ya fue subcampeón de Rumania, hasta que en 2003 se proclamó campeón nacional conduciendo un Hyundai Accent con Ciprián Solomón como copiloto. Dejó el mundo del rally en 2008 para volver en 2010 como gerente del Team Jack Daniels. Ricardo López. Ricardo El Finito López nació el 25 de julio de 1966 en la Ciudad de México. Es un exboxeador profesional mexicano. Finalizó su carrera con récord invicto en 52 combates. Fue campeón mundial del peso mínimo del Consejo Mundial de Boxeo. También ganó los campeonatos de la Asociación Mundial de Boxeo y la Organización Mundial de Boxeo en la misma categoría. Posteriormente, conquistó el título de la Federación Internacional del Boxeo en peso minimosca, el cual defendió con éxito en 2 ocasiones antes de retirarse del deporte profesional. Realizó 21 defensas consecutivas de sus títulos desde 1990 hasta 2001. Fue considerado por la revista The Ring como uno de los mejores boxeadores libra por libra de la década de los 90. En 1995 se le consideró el número 3 del mundo, solo por detrás de Pernell Whitaker y Royce Jones Jr. En 2016 ESPN lo colocó en la posición número 10 de su lista, los mejores boxeadores libra por libra de los últimos 25 años. La carrera de López no solo es impresionante por haberse retirado invicto. Mucha gente lo recuerda por su dedicación al boxeo, su disciplina en el ring, la calidad y belleza de sus movimientos, las múltiples defensas de títulos mundiales y la gran combinación de poder noquear con excelencia, técnica que tenía arriba del cuadrilátero. Ver al Finito era una maravilla, un fluido estilista que despachaba a sus víctimas con precisión elegante. Considerado por muchos como el boxeador más puro de su época, Ricardo López es universalmente conocido como el mejor peso mínimo de todos los tiempos y a la vez el mejor boxeador en la historia de México. Nunca perdió un combate profesional o amateur. En 2007 fue inmortalizado en el Salón de la Fama del Boxeo Internacional con sede en Canastota, Nueva York. Gracias a sus 21 defensas del campeonato mínimo del Consejo Mundial del Boxeo y sus 26 peleas de campeonato mundial sin derrotas. Rocco Francis Marchegiano, más conocido por su nombre pugilístico como Rocky Marciano, nació el 1 de septiembre de 1923 en Newton, Iowa. Fue un boxeador estadounidense de origen italiano que se retiró invicto, siendo el único campeón del boxeo de los pesos pesados que no conoció la derrota en su carrera y defendió en 6 ocasiones el título contra Jersey Joe Walton, Roland La Estarza, Edgar Charles en 2 ocasiones, Don Cockle y Archie Moore. También se mantuvo invicto en su época de boxeador en el ejército, desde 1944 hasta 1946. Marciano tiene un impresionante registro de 43 knockouts, equivalente al 87.76% de sus peleas, pese a su estilo de boxeo algo heterodoxo. Fue campeón mundial de las categorías de los pesos pesados de boxeo en el periodo que transcurrió desde el 23 de septiembre de 1952, cuando conquistó el título frente a Jersey Joe Walton, hasta el 30 de noviembre de 1956, día en el que con casi 33 años anunció su retiro después de defender el título en 6 ocasiones. La International Boxing Research Organization lo ha clasificado entre los 10 mejores pesos pesados de la historia. Murió el 31 de agosto de 1969 en un accidente aéreo el día antes de cumplir sus 46 años. El 31 de agosto de 1969, el día antes de cumplir sus 46 años, Marciano era un pasajero en un pequeño avión privado, un Cessna 172, que se dirigía a Iowa. Era de noche y había llegado el mal tiempo. El piloto Glenn Bells
tenía 231 horas en total de tiempo de vuelo, 35 de ellas por la noche, y no tenía clasificación para volar con instrumentos. Bells intentó aterrizar el avión en un pequeño aeródromo en las afueras de Newton, en Iowa, pero el avión chocó contra un árbol a 2 millas antes de la pista. Volando con Marciano en el asiento trasero estaba Frankie Farrell, de 28 años, el hijo mayor de Leo Farrell, un exboxeador que había conocido a Marciano desde su infancia. Marciano, Bells y Farrell murieron en el acto tras el impacto. Terry Marsh nació el 7 de febrero de 1958. Es un exboxeador profesional inglés que fue campeón mundial invicto en la división de peso welter ligero. Marsh fue 3 veces campeón amateur senior de la ABA y se convirtió en campeón mundial británico, europeo y de peso welter ligero de la FIB como profesional. Fue el segundo boxeador europeo en retirarse como campeón mundial invicto después de Jack Maulife, el alemán Sven Ottike y el galés Joe Calzaghe. Fue campeón nacional escolar, campeón de la NABC y 2 veces campeón juvenil de la ABA, antes de ganar 3 títulos nacionales senior, mientras representaba al equipo de boxeo de la Royal Navy. El primer título de Marsh llegó en 1978 en la división de peso ligero, venciendo a Edmundo Gagni en la final. Al año siguiente, Marsh ascendió a la división de peso welter ligero y volvió a llegar a la final, pero esta vez fue derrotado por Eddie Copeland. En 1980, Marsh volvió a subir de peso al peso welter y volvió a llegar a la final derrotando a Edward Wiener. 1981 vio el último año de Marsh como amateur. Este año permaneció en el peso welter y nuevamente llegó a la final, la 4ª consecutiva. En la final de 67 kilogramos derrotó al futuro campeón británico de la Commonwealth y de la OMB, Chris Piat, para ganar su tercer título senior. También ganó una medalla de oro multinacional representando a Inglaterra en Filipinas en 1981, coronando un récord amateur internacional invicto. Tuvo su primera pelea profesional en octubre de 1981, derrotando a Andrew Da Costa por puntos en 6 asaltos, en Bloomsbury, Londres. En su 13ª pelea, ganó el título vacante peso welter ligero del área sur, derrotando a Vernon Barriel por puntos en 10 asaltos. En septiembre de 1984 derrotó a Clinton Mackenzie para alzarse con el título británico del peso welter ligero. La pelea fue en el Britannia Leisure Center y Marsh ganó por puntos en 12 asaltos. En octubre de 1985 luchó contra el italiano Alessandro Scapecci por el título europeo vacante de peso welter ligero. La pelea se llevó a cabo en Monte Carlo y Marsh ganó por nocaut en el 7º asalto. Defendió con éxito su título europeo contra el francés Tucicoleta Calanquete en enero de 1986. Con otra defensa exitosa el 21 de abril de 1986, cuando Marsh enfrentó al italiano Francesco Precioso en el Palace Lido, Douglas, Isla de Man, asegurando una victoria por puntos después de 12 rondas. El 4 de marzo de 1987 luchó contra el estadounidense Joe Manley por el título mundial de peso welter ligero de la Federación Internacional de Boxeo. La pelea fue en su ciudad natal de Basildon y Marsh ganó por nocaut técnico en el 10º asalto. El 1 de julio de 1987 defendió su título de la FIB contra el luchador japonés Akio Kameda en el Royal Albert Hall de Kensington. Luego se retiró como campeón mundial invicto de la FIB. En septiembre de 1987 anunció que padecía de epilepsia. Floyd Joy Mayweather Jr. nació el 24 de febrero de 1977. Nacido como Floyd Joy Sinclair, es un boxeador estadounidense, hijo del boxeador Floyd Mayweather Sr. y sobrino de los también boxeadores Jeff Mayweather y Roger Mayweather, siendo este último en su momento también campeón mundial y entrenador de su sobrino Floyd Mayweather Jr. Fue campeón mundial en 5 categorías distintas.
superpluma, ligero, superligero, welter y super welter, considerado durante mucho tiempo el mejor boxeador libra por libra según la revista The Ring, gracias a una técnica muy depurada, desplazamiento constante a lo largo del ring y capacidad para controlar el ritmo del combate a voluntad. Cosechó un récord de 84 victorias y 6 derrotas durante su carrera como aficionado. Entre sus logros está el Campeonato Amateur de los Estados Unidos en su edición de 1985. En los Juegos Olímpicos de Atlanta de 1996 llegó a la semifinal, pero perdió con el boxeador búlgaro Serafim Todorov. Obtuvo el campeonato de guantes de oro en los años 1993, 1994 y 1996. El 11 de octubre de 1996, Mayweather debuta como profesional, ganándole a Roberto Apodaca por nocaut en 2 asaltos. Para 1998, el récord de Mayweather era 17-0-0 y 13 knockouts. Fue considerado el deportista rey del pago por visión, pay-per-view, ya que vendió a lo largo de su carrera cerca de 25 millones de eventos en esta modalidad de televisión por suscripción, por un valor global de más de 2.500 millones de dólares. Algunos de sus combates se encuentran entre los 4 eventos más vendidos en la historia de la pay-per-view. La pelea sostenida con Saúl El Canelo Álvarez, 2.2 millones de dólares. Oscar de la Hoya, 2.4 millones de dólares. Manny Pacquiao, 4.6 millones de dólares. Y el de su retiro definitivo contra Conor McGregor, 4.3 millones de dólares. Hasta aquí el contenido de hoy. Si te gustó, comenta y déjame saber qué te pareció. Y si aún no te has suscrito, suscríbete para que recibas notificaciones de todo nuestro contenido. Hasta la próxima.